Hola chicos, hoy quiero hablarles un poquito sobre el sobreseimiento, breves consejos, si se le puede llamar así. Me comentaba unas personas, me enviaron unos mensajes que me decían que en qué etapa de juicio o en qué etapa del procedimiento podían solicitar el sobreseimiento. Hay un registro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con número 2020-527 que dice claramente que el sobreseimiento se puede solicitar en cualquier etapa del procedimiento, siempre y cuando se reúnan aquellos elementos necesarios para que se pueda dar el sobreseimiento. El artículo 327 del Código Nacional de Procedimientos Penales dice cuáles son los requisitos que se necesitan para que se pueda dar el sobreseimiento. Me estaban comentando algunas cuestiones con respecto a su carpeta de investigación y elementos de prueba que se han integrado en la carpeta de investigación. Miren chicos, a veces nosotros vemos la carpeta de investigación y es por eso que es muy importante de verdad tomar una asesoría jurídica y pagarla. La asesoría jurídica no es ese consejito que cuando tú hablas y le preguntas algo al abogado y el abogado te dice lo que él sabe con base en su conocimiento o en su experiencia, te dice lo que se pudiera hacer en tu caso, pero no significa que realmente eso va a ser así, porque para poder dar una asesoría jurídica precisa o por lo menos lo más acertada a lo que pudiera suceder en un procedimiento judicial, se tiene que estudiar la carpeta de investigación y saber qué elementos de prueba existen dentro de la carpeta de investigación. El hecho de que haya elementos de prueba en la carpeta de investigación, el hecho de que exista un informe policial homologado, de que exista una cadena de custodia, peritajes, etcétera, no significa que eso ya es forzoso que van a culpar a alguien. El hecho de que existan esos elementos en la carpeta de investigación, inclusive testigos, no significa que porque ya está el hecho y están peritajes y hay un informe policial homologado, una cadena de custodia, no significa que ya eso ya hace culpable a una persona. Muchos abogados le dicen, no, pues, ¿qué pruebas presentaste? No, pues esto y lo otro. Y ya, o sea, ya prácticamente medio leen la carpeta ahí por encimita, ven el hecho y ven que ya se hicieron ciertas acciones para poder comprobar el hecho y dicen, sí, ya, o sea, ya, no, pues ya está, no, pues sabes que ya estás hundido, ya estás comprometido, ya hay peritajes, ya hay cadena de custodia, etcétera, ¿no? Pero no, señores, un estudio de una carpeta de investigación implica más que una simple ojeadita y ya ver qué hay o qué no hay. Y ahí a medias saber si es funcional o no es funcional. Entonces, cuando ustedes hablan por teléfono a un abogado y le dicen, no, mire, es que tenemos estos elementos, ya se hizo esto, estamos en esta etapa y ya prácticamente ya nos tienen como culpables, pues entonces, ¿por qué ya dan eso? Porque el abogado nos dijo, no, señores, hay que ver en qué calidad se encuentran esos elementos que están en la carpeta de investigación integrados. ¿Cómo se integraron esos elementos en la carpeta de investigación? La importancia de pagar una asesoría jurídica no es ese consejo que te da el abogado en el teléfono y te dice más o menos lo que se puede hacer, porque probablemente
lo que el abogado te está diciendo no es aplicable en tu caso, porque quizás ya lo hicieron o porque quizás tus elementos de prueba o documentos ya van relacionados a otras cuestiones, y aquí se tiene que hacer un estudio previo, ya sea... Ahorita estoy hablando en materia penal, pero también sucede en materia civil. Cuando un expediente está integrado, hay que ver en qué calidad se integró ese expediente. Y lo mismo aquí en penal, hay que ver en qué calidad está integrada la carpeta de investigación. Hay que ver qué calidad tienen los peritos, cómo realizaron los peritos su trabajo y cuáles fueron sus conclusiones y con base en qué métodos sacaron esas conclusiones. Igual, el hecho de que una persona presente testigos no significa que ya por el hecho de que ya alguien vio el hecho, ya esos testigos son creíbles. No, hay que ver en qué calidad se están presentando esos testigos. ¿Cuáles son sus declaraciones de esos testigos y qué es lo que están declarando para poder nosotros ver y demostrarle al juez si son creíbles sus entrevistas, sus declaraciones? El hecho de que una carpeta de investigación ya esté armada, hay que ver que todo sea coincidente, porque muchas personas, a mí me decía un abogado, bueno, varios abogados con los que luego yo platico cuando tengo algunas dudas. No, pues es que mira, de acuerdo a lo que está el hecho así, ya tiene toda la culpa. No, señores, probablemente puede ser una carpeta como esta de gorda o quizás más, porque tengo otras que están enormes. Y no significa que ya eres culpable. No. Hay que ver en qué calidad se han integrado esos elementos para determinar una culpabilidad. Y aun cuando ya se hayan integrado pruebas y tú como cliente, como acusado o como afectado, no sé en qué calidad te encuentres, como víctima también, porque o sea, esto va mucho más allá, ¿no? Son varias las partes y dependiendo en qué lado esté la parte, ya sea de víctima, ya sea de acusado, hay que revisar los elementos de la carpeta de investigación. Y principalmente cuando nosotros estamos tratando de solicitar un sobreseimiento, porque sabemos perfectamente bien que aunque esta carpeta está enorme, estos elementos no cumplen con los requisitos necesarios, ya sea para vincular a proceso, para formular una acusación, incluso para irse a juicio. Pero si aún así tu abogado no te ayuda, pues yo te recomiendo que busques asesoría jurídica donde realmente estudien y analicen tu expediente, donde vean los elementos de prueba, que pagues un poco más por esa asesoría jurídica, por ese estudio y ese análisis de tu caso, para poder ver si todavía se puede hacer algo, porque mira, de verdad yo veo muchas injusticias y realmente muchos abogados solamente se quedan ahí a medias con lo que ven. Hasta me da risa luego algunos abogados que dicen, ay, el abogado que nomás lee entre líneas. No, señores, esto no es un juego. El estudio de una carpeta de investigación, el estudio de un expediente no es un juego, no es algo que se lee entre líneas, es algo que amerita un estudio profundo de cada palabra, de cada elemento que se integra en la carpeta de investigación. Entonces, pues, si ustedes creen que no, o saben que no son culpables o saben que la razón está de su lado y quieren solicitar un sobreseimiento, hay que analizar a profundidad la carpeta para ver si realmente es procedente, si realmente se puede hacer y la misma jurisprudencia lo dice, se puede solicitar en cualquier etapa del procedimiento siempre y cuando se existan o se cumplan con los elementos que solicita el artículo 327 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Saludos cordiales, los quiere abogada Blanca Cariño.